Sí. Ok, ya estamos en vivo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a las vidas que van a estar entrando en un momentito en sintonía, los que van a estar viendo este video después grabado. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se siguen conectando más personas. Perfecto. Gloria a Dios, ya compartí las páginas. Esperamos. Ya creo que hay varias, ya hay 6, 7 personas conectadas. Vamos a esperar 2 minutitos más y ahí comenzamos de lleno. Claro que sí. Saludamos, ¿verdad? A los amigos, hermanos en la fe que se conectan desde mi página personal, de la página de Teología Bíblica, la página de Escatología Bíblica. Gloria al Señor. Amén. Sí, Dios bendiga las vidas ahí que están entrando en sintonía. 2 minutitos. Estamos esperando en lo que se conecten unas cuantas personas más y ahí comenzamos de lleno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga al pastor Fami Shakun, al hermano Emilio Beltrán, al evangelista Alexander Amaro. Amén. Al siervo, al ministro John, espero haber pronunciado el nombre bien, John Bonilla. Amén. Dios me los bendiga a todos. Okay, un minutito y ahí seguimos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Dios bendiga a toda esa gente. Amén. Gloria a Dios. Poderoso, esperamos, ¿verdad? Que se pueda por lo menos escuchar bien. Si se nota un poco borroso en mi pantalla, es que pues se fue la internet de mi casa y estamos utilizando la hotspot y pues no soporta igual, pero esperamos igual que sea de bendición y podamos que el mensaje llegue y que las vidas sean edificadas. Amén. Eso es. ¿Verdad? Si alguien nos puede comentar ahí si se escucha bien, un hermanito ahí que nos confirme si se escucha bien y para ahí poder empezar entonces. Pedro, que se escucha bien. Sí. Sí. Bueno, ok. Así que amén. Dios me los bendiga a toditos, todas las vidas que están ahí en sintonía, cada hermano y amigo en el Señor. Damos toda la gloria a nuestro Dios en esta hora, ¿verdad? Parte en esta página. Jesús es el Kyrios. Mi nombre es Brian Díaz. Por la gracia y misericordia del Señor, estamos ahí trabajando en la obra del Señor. Persevero en la iglesia Fuente de Salvación Misionera, localizada en Gurabo, Puerto Rico, mi pastor Wilfredo Flores. Amén. ¿Se escucha bien, Alfredito?
Y creo que se expresó un poco, pero ahora creo que volvió la... Ah, ok, está bien. Pues amén. Por acá. Pues amén. En esta hora vamos a estar haciendo este diálogo, esta entrevista con mi hermanito Alfredo Velázquez. Vamos a estar hablando acerca de la teología pentecostal. Vamos a estar tocando unos temas clave, esenciales, sobre qué es la teología pentecostal y esperando que sea de edificación para cada hermanito que está ahí en la fe. Voy a permitir que el hermano Alfredo Velázquez se nos presente en esta hora para ahí empezar la entrevista. Amén, poderoso Dios. Así que, nada, en esta hora queremos saludar a cada amigo de la fe, saludamos a los pastores, hermanos, evangelistas, ministros que nos pueden escuchando y respondemos al nombre de Alfredo Velázquez. Pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Jesucristo Piedra Angular, nuestro pastor Omar Lugo, y somos del pueblo de Aguadilla. Para mí es un sumo gozo poder compartir juntamente con el hermano Brian Díaz, un hermano que hemos aprendido, ¿verdad?, a amar, y sabemos que él ha preparado unas buenas preguntas, así que será básicamente un tipo de pregunta, diálogo, y esperamos que sea de bendición para la vida. Amén. Está el micrófono, Brian, está silenciado. Sí. Amén, mala mía. Ok. Sí, esperamos que siga siendo de bendición. Dios bendiga la vida que está entrando ahí. Si desean compartir este video, esta entrevista, para que sea edificación para las vidas. Así que, amén. Vamos, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Unas cuantas preguntas. No pretendemos ser muy extensos, pero queremos traer, ¿verdad?, todos estos temas para presentarlo de una manera clara y de edificación para las vidas. Así que la primera pregunta para el hermanito Alfredo es, bien como dice el título de esta entrevista, ¿cuál es la necesidad de estudiar teología en la iglesia pentecostal? Amén. ¿Cuál es la necesidad de estudiar teología para la iglesia pentecostal? Es interesante saber que para todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo, iglesia en general, la teología o el estudio de la teología es algo crucial. Pero en este caso, como estamos hablando de pentecostales y para pentecostales, hablando en términos, ¿verdad?, general, pero queremos enfatizar más lo que es el movimiento pentecostal, entendemos que el estudio de la teología juega un papel importante, pero en este caso queremos enfatizar el estudio de la teología pentecostal. ¿Por qué? Porque a veces hay un mal, y ahorita se va a desarrollar un poquito mejor este asunto, pero a veces hay un mal que la gente quiere estudiar teología, pero de una perspectiva distinta a la que nosotros creemos o fuimos instruidos. Y en este caso, como pentecostales, abrazamos un modelo, un tipo de teología que podríamos nombrar la teología pentecostal. Tiene unas características específicas. ¿En qué sentido la teología pentecostal puede ayudarnos a nosotros? Primeramente, nosotros como pentecostales debemos entender que somos pentecostales no meramente por una experiencia que hayamos tenido, y eso es bueno porque la experiencia es crucial, pero para mantener esa experiencia viva en nosotros y poder defenderla, necesitamos tener un conocimiento básico en cuanto a la teología que creemos, porque es posible que algún hermano haya tenido una experiencia directa con el Espíritu Santo, pero a causa de una mala teología o de un mal argumento, esa persona quizás esté dudando de la experiencia que tuvo, o más allá puede ser que abandone el tipo de fe que tenía, y quizás esa experiencia que para un día fue de bendición, hoy la vea como un tipo de emoción a qué momento o algo por el estilo. Y ha ocurrido. Hay gente que han empezado siguiendo, ¿verdad?, lo que es el modelo pentecostés, la experiencia con el Espíritu Santo, pero se dieron el caso que llegaron quizás a un instituto, llegaron a una universidad que era bautista, quizás reformada, presbiteriana, etcétera, que no creían lo que era la manifestación del Espíritu Santo, y por estudiar esa corriente, posiblemente calvinista, sesionista, dejó a un lado lo que era la experiencia pentecostal. Entonces, la teología, en este caso, pentecostal, o la teología con una perspectiva pentecostal, nos va a fundamentar en lo que creemos, y de igual modo nos va a ayudar para que podamos siempre presentar defensa de nuestra fe. No solamente, digamos, de lo que leímos en la Escritura, sino de nuestra experiencia. Y en un sentido hay que entender que la experiencia es incuestionable, es algo personal, que por más que queramos exponer una experiencia,
muchas veces va a ser algo personal. Y sabemos que a la luz de la palabra podemos pasar nuestra experiencia. Hay casos donde vemos experiencias similares a las nuestras, porque cada persona tiene su experiencia con el Espíritu Santo. Y se supone que esa experiencia normalmente no raye o no vaya más allá del marco bíblico. Pero lo que sí estoy seguro es que cada persona que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, digamos, o que ha tenido una experiencia con el Espíritu, tiene su forma de explicar su experiencia con el Señor. Y en este caso, la teología pentecostal nos va a ayudar a que podamos mantener la línea de las escrituras sin olvidar, digamos, el modelo de los hechos, sin olvidar que hay una experiencia que está disponible para nosotros. En mi caso personal, estudiar la teología pentecostal me ha ayudado a no simplemente ver quizás el movimiento pentecostal como una denominación, sino verlo como un movimiento que aporta al mundo cristiano, que me ayuda como creyente a acercarme al Señor y que me ayuda a comprender esa experiencia que yo tuve quizás hace 10 años con el Espíritu Santo. Porque la realidad que hace 10 años en la escuela, en la cuando estudiaba en la high school, tuve una experiencia con el Espíritu Santo, pero en muchas ocasiones en mi vida como cristiano dudé de esa experiencia. Viendo quizás otro tipo de predicadores, escuchando otro tipo de predicadores que no crean en la manifestación de los dones, llegó el momento de duda. Y estudiar la teología pentecostal me fundamentó. Y recuerdo, esto es un testimonio, en el 2017, cuando comencé a estudiar la teología pentecostal, comencé a leer varios libros pentecostales. Y ahí mi fe como creyente y mi fe en la experiencia pentecostal aumentó. La pude fundamentar. Porque vi que lo que yo había experimentado también lo habían experimentado otros hombres de Dios, otros teólogos del antaño. Así que estudiar la teología nos va a fundamentar en la escritura. Pero en este caso, si estudiamos la teología pentecostal, vamos a tener un modelo fijo que seguir, un modelo fijo que defender. Así que yo creo que es importante que cada persona creyente, y específicamente todo aquel que se denomina pentecostal, conozca sus raíces teológicas. Y no es lo mismo, como ahorita expliqué, hablar de teología, sea teología reformada, que hablar de teología pentecostal. Cuando una persona ya está fundamentada, claro, puede estudiar diferentes tipos de teología, histórica, etc. Pero en nuestro caso, lo mejor es que conozcamos siempre nuestras raíces. Y hay un orden y un patrón para que podamos llegar a eso, que se mencionará ahorita. Pero resumiendo esta pregunta, creo que es crucial que nosotros, como cristianos principalmente, luego como pentecostales, conozcamos nuestras raíces. Y la teología pentecostal nos va a guiar a fundamentarnos en lo que creemos, a poder explicarlo y en cierto punto a presentar defensa si es necesario. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanito Alfredo. Al resto de las vidas que están ahí conectándose, que se siguen conectando. Bien importante, ¿verdad? Y aunque ahora en la próxima pregunta el hermano Alfredo va a desarrollarse un poco, lo que es bien importante es eso, la experiencia pentecostal y la raíz teológica, que es lo que nos caracteriza a nosotros. Que a veces vemos algunas personas que catalogan a los pentecostales como emocionalistas o como que personas que no estudian. ¿Ves? Eso a veces son uno de los argumentos más frecuentes que algunas personas tiran, los reformados, que los pentecostales no tienen una raíz teológica bien seria o una hermenéutica seria, pero sí hay una teología pentecostal formada. Y nosotros como pentecostales experimentamos eso, la manifestación, pero también nosotros tenemos nuestro fundamento bien establecido. Nosotros podemos explicar eso, dar razón de la esperanza de nosotros como cristianos evangélicos pentecostales. Así que amén. Vamos, y si alguien tiene alguna pregunta que desea hacerle al hermanito Alfredo, la puede hacer en confianza al final o por medio de las preguntas, pues se la estará haciendo el hermanito Alfredo. Vamos a la siguiente pregunta. Exégesis y la hermenéutica. A saber la importancia de la misma y por qué pueden ser importantes a la hora de enseñar y de predicar. Amén. Nuestro hermano Alfredo. Quiero abundar algo que se me quedó en la primera pregunta para poder pasar a la segunda. Y es que hay un Claro, libro claro.
aunque todavía no, sé que al final quizás podamos verla, recomendar algunos libros, pero hay un libro que me ayudó mucho cuando yo comencé a estudiar la teología. Y es el libro que, de hecho, ¿verdad? Lo regaló un hermanito que hoy está pastoreando. Es el libro de Stalin Horton, de teología sistemática, una perspectiva pentecostal. Y quiero rápido traerles el libro porque muchas personas a veces dicen, pero ¿cómo estudio teología? ¿Qué hago para estudiar teología? Bueno, mi consejo, si usted quiere saber algo básico de la teología, busque estos libros. Stalin Horton, fue un siervo tremendo, gran teólogo del movimiento pentecostal, aportó mucho y ya, ¿verdad? Está con el Señor, partió con el Señor, pero hizo muy buenos libros, escribió muy buenos libros, y diría que es uno de los mejores, ya que él fue el editor del libro, hubieron varios autores, pero él fue el editor. Y este libro de teología sistemática, una perspectiva pentecostal, me ayudó mucho para yo conocer la teología pentecostal, porque este libro comienza hablando de cómo se va formando el movimiento pentecostal y cómo se forma la teología pentecostal. Luego de ahí comienza hablando de forma sistemática las demás doctrinas de la Biblia. Pero antes de hablar de las doctrinas de la Biblia, digamos de la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, la martiología, que es la doctrina del pecado, todos estos temas interesantes, soteriología, etcétera, antropología, este hombre comienza desmenuzando las raíces pentecostales. Y es interesante que los pentecostales tienen una buena raíz, tienen una buena historia que puede ser compartida. Así que si usted quiere hoy mismo empezar la teología, puede comenzar con ese libro de Stalin Horton, Teología Sistemática, una perspectiva pentecostal. Pasando a la segunda pregunta, y es bueno que esta segunda pregunta está bien conectada con la primera. La hermenéutica y la exégesis deberían ser previo a lo que es la teología per se. Quizá nosotros, como buenos pentecostales, rápidamente pasamos a la teología, porque queremos aprender, queremos buscar las doctrinas principales, pero para uno, ya como intérprete, para uno poder hacer teología, uno necesita una base de hermenéutica y de exégesis. Quizás uno puede leer teología sin tener una buena hermenéutica, pero ya para trabajar con la teología per se, para poder aportar, es necesario, yo diría casi imperativo, que tengamos una base de hermenéutica y de exégesis. Y hay un libro que ilustra este ejemplo que le estoy trayendo. Recuerdo, ¿verdad? Este libro lo utilicé para dar clases en mi instituto. Aquí hay un tipo de gráfica que ilustra lo que va previo a la teología bíblica y la teología sistemática. En este caso, utiliza como número 1 el estudio del canon, la crítica textual, la crítica histórica, la hermenéutica, exégesis, teología bíblica y teología sistemática. O sea, 4 cosas van antes de poder hacer técnicamente lo que es una buena teología bíblica o una buena teología sistemática. Hay que conocer el estudio del canon, cómo se formó la Biblia, los autores bíblicos, los contextos, luego la crítica textual, que es la formación de la Biblia, pero en su lengua, luego alta crítica o crítica histórica, que esto en cierto sentido nos va a ayudar para estar siempre adelantado en cuanto a las nuevas investigaciones arqueológicas, como fue el caso de los rollos del Mar Muerto, los nuevos manuscritos griegos que se han encontrado, etcétera. Y luego podemos pasar a la hermenéutica y a la exégesis, que brega con todos estos asuntos. La hermenéutica y la exégesis trabaja con la crítica textual, con aspectos de la alta crítica, y luego de esto podemos tener una buena teología bíblica. Podemos trabajar directamente con la teología sistemática. Así que la hermenéutica y la exégesis, dando esa introducción, nos van a ayudar a que tengamos una buena teología, porque si simplemente nos limitamos con leer un libro pentecostal de teología, a la hora que nos quieran quizá seamos puestos para defender nuestra fe, quizá no tengamos los argumentos suficientes. Pero cuando sabemos hacer hermenéutica, y en este caso tenemos una base de la exégesis, que para hacer exégesis, pues obviamente hay que conocer los lenguajes originales, hay que conocer el griego, hay que conocer el hebreo. Y en muchos de los casos, la mayoría no dominamos bien estas lenguas. Sin embargo, hay aparatos críticos, hay diccionarios, hay, léxicos que nos dan esa ayuda, ese impulso, para que no le tengamos miedo a lo que son los lenguajes originales. Y de hecho, toda persona que quiera estudiar el griego hebreo tiene la capacidad para aprender, porque las herramientas están.
Y la hermenéutica y la exégesis van a ayudar a que nosotros no simplemente seamos pentecostales de experiencia, sino que seamos pentecostales, buenos pentecostales y buenos intérpretes de la escritura. Y un buen pentecostal no se puede conformar con la experiencia. Tiene que ser un buen intérprete de la escritura. Si estamos viendo hoy muchos falsos maestros dentro del movimiento pentecostal, especialmente dentro del neopentecostalismo, es porque hace falta una buena hermenéutica. Y podríamos hablar de una hermenéutica pentecostal, de una hermenéutica del espíritu, que nos ayuda a interpretar correctamente sin dejar a un lado estos asuntos, como la exégesis, el lenguaje original, todos los aportes que a través de los años han sido de ayuda para nosotros. Así que si queremos hacer una buena teología, si queremos aportar dentro del mundo de teología, si queremos ser unos futuros teólogos, yo sé que hay personas que quizás quieren ser teólogos pentecostales, pues tenemos que chocar con esto, con la hermenéutica, con la exégesis, con los idiomas originales. No puede haber, y lo digo ¿verdad? Con respeto, no puede haber ningún teólogo, digamos con título de maestría doctoral, si no domina lo que son los lenguajes. Y en mi caso, yo no me considero un teólogo ni un teólogo pentecostal, soy simplemente un estudiante. Pero creo que si aspiro algún día a ser un teólogo o lograr un grado académico, hay que esforzarnos en esa área. Y en este caso, la hermenéutica y la exégesis son cruciales. Y vamos a aprender con los lenguajes originales, vamos a aprender a tener una buena interpretación de la escritura, y eso nos va a ayudar para que no simplemente dominemos la área del pentecostalismo como algo práctico. El hermano Brian. Y confirma si se escucha, no sé, creo que está un poco... Me preguntaron acerca del libro de hermenéutica, se llama Hermenéutica, Principios y Procedimientos de Interpretación Bíblica. Principio y Procedimientos de Interpretación Bíblica. Ese se llama, es el nombre del libro de hermenéutica. Y creo que el hermano Brian se desconectó, está conectándose, creo que tiene problemas de internet. Pero este libro es un libro muy recomendado, lo utilicé para dar clase de hermenéutica. Es un libro como tal, tiene, no es un libro así, digamos, pentecostal per se, pero sí tiene las reglas de la hermenéutica y es un libro base. Si usted quiere aprender, digamos, lo básico de la hermenéutica, puede adquirir este libro. Y la realidad es que los libros simplemente son ayuda. Uno siempre tiene que mantener lo que es la relación con el Señor, la experiencia, mantenerla siempre vigente. Y todo esto nos va a ayudar a que podamos ir creciendo dentro de la teología pentecostal. Amén, hermano Brian. ¿Me escuchan ahora? Sí. Amén, sí, es que se frizó ahí un poquito, pero amén, estamos ahí de vuelta, amén. Así que, amén, bien importante, ¿verdad? Esa explicación sobre la exégesis, la hermenéutica. También algo bien importante, un paso bien importante, como bien mencionó Alfredo, antes de la teología bíblica, por decir así, necesitamos tener una buena exégesis, una buena hermenéutica, y si no tenemos eso, pues vamos a cometer errores predicando. A veces estaremos predicando, sacando el contexto, los textos, lo que se refería, no es, predicando algo que no es lo que el Espíritu Santo originalmente quiso decir. Y esto pues se ve a veces, pues debido a eso, a no tener una hermenéutica bien formada, pero amén, bien importante ese aspecto también. Así que el hermano César preguntó, ¿cuál es el nombre del libro? Sí, El de la hermenéutica. ya lo mencionamos, pero por si acaso alguno no lo escuchó, es Hermenéutica, Principios y Procedimientos de Interpretación Bíblica de Henry Virchow. Ok, amén. Pues amén. Dios siga bendiciendo a las vidas que están ahí. Así que ahora vamos a la tercera pregunta. ¿La teología bíblica y la experiencia van de la mano? Amén, perfecto. Esta pregunta une
la primera pregunta. Y si nosotros estamos enfatizando la teología, si estamos enfatizando, digamos, una buena interpretación bíblica, el uso de la exégesis, todo esto nos lleva a dos cosas. Número uno, la escritura se pueden entender sin la ayuda del Espíritu Santo. Podemos simplemente limitar la teología al estudio, o podemos unir ambas, el estudio de la escritura, el estudio de toda esta herramienta que hemos mencionado, con la vida espiritual. Verdaderamente estudiar la escritura nos puede llevar a lo que muchos enseñan, la letra mata. Verdaderamente es posible eso. Pues cuando usted une la teología bíblica con la experiencia, usted se va a dar cuenta que la letra verdaderamente que habla la Biblia no es la ley, que es la ley, que no es la Biblia. La letra es la ley, y el espíritu que habla la palabra es ese nuevo pacto, gracias, esa vida en el espíritu. Así que cuando usted logra unir lo que es la teología pentecostal, teología bíblica, todos estos aspectos, toda esta herramienta, con una experiencia, créame que usted va a poder tener una vida, como uno dice, un poco más, un grado más alto en lo que es la espiritualidad. Porque una persona que vive alejada de la escritura, una persona que vive separada de la escritura y vive en cierto aspecto rechazando la experiencia, al final del cabo puede ser un creyente que abandone su fe, que retroceda. Un cristiano que viva simplemente apegado a la escritura y no quiera nada de experiencia puede perder muchos beneficios dentro de lo que es el mover del Espíritu Santo, dentro de la evangelización, etc. Pero un creyente que logre tener una buena teología y que le dé peso a lo que es la experiencia, va a tener un crecimiento mayor. Y yo creo que hay algo que el movimiento pentecostal se ha destacado, y es que ha logrado ese balance de la escritura y la experiencia. Y esto no viene de ahora, esto viene desde, digamos, desde Pentecostés. Si nos vamos a Hechos 2, la iglesia que nació en Pentecostés fue una iglesia de experiencia, pero con un mensaje bíblico en sus labios. Si seguimos el modelo de Hechos, vemos a Pedro siendo lleno del Espíritu Santo, habiendo recibido esa experiencia de bautismo con el Espíritu Santo, y lo primero que hace el apóstol Pedro es predicar o citar un mensaje del Antiguo Testamento. Pedro cita a Joel y comienza a hablar un mensaje escatológico de los últimos días. ¿Qué implica esto? Que cuando nosotros conocemos nuestra teología y de ningún modo negamos nuestra experiencia, podemos convertirlo en una iglesia como la de los Hechos. Una iglesia en un sentido profética. Conoce la escritura, tiene un buen fundamento y la experiencia está vigente en la iglesia. Está vigente en nosotros. Le damos la importancia que se merece. Porque yo cuando me convertí a Cristo, si algo me ayudó a mantenerme fiel fue la experiencia con el Espíritu Santo. La llenura, el bautismo, la llenura, la lengua, los dones, etc. Como todo buen creyente, como todo buen, digamos, niño espiritual, cuando uno nace en el Señor, uno desea conocer estas cosas y tener experiencias con Dios. Yo no sé cuántos quizás se acuerden cuando comenzaron el Señor y querían que Dios le hablara audiblemente. Muchos de nosotros le orábamos a Dios para que Dios nos hablara audiblemente, crearnos experiencias con Dios. Yo sé que a muchos de nosotros Dios nos concedió experiencia. Yo he tenido mis experiencias con Dios que me han marcado hasta el día de hoy. No dependo de experiencia, estoy fundamentado en la Escritura, gracias al Señor, pero esta experiencia me ha marcado como hijo de Dios, como creyente. Así que la teología y la experiencia van de la mano. De ninguna manera son contradictorios. La letra, como ahorita la hablé, que es la ley, la letra aquí no es el estudio de la palabra, no es el estudio de muchos libros, porque si tú estudias y mantienes una vida de humildad, de sencillez en el Señor, usted va a poder vivir una vida de oración y una vida profunda en la Escritura. Así que el estudio de la palabra y la experiencia lo va a llevar a un buen balance, y es lo que hace falta en este tiempo, porque la realidad es que hay muchos creyentes y predicadores que no saben predicar. En estos días y en este año, digamos, he escuchado muchos mensajes de quizás de hace años pasados, pero que lo he visto que lo vuelven a compartir, de personas que no saben predicar, y son los predicadores que a la gente le gustan. Es como un mensaje que escuchaba, que enseñaba, en verdad, que Dios le había hablado a esa persona, que no se puede hacer venta en las iglesias, que no se puede hacer venta ni de pastelillo, porque el templo era un lugar santo. Pero la Biblia habla que el templo somos nosotros.
Pero esa persona, como no tiene hermenéutica, como no tiene, lamentablemente, desconoce el contexto inmediato de la escritura, contexto histórico, citaba mal la escritura. Y para colmo, para darle peso a esa revelación, decía que el Señor se lo había dicho. Era otro evangelio, porque estaba diciendo que como el templo es santo, y como el templo físico hablando es santo, no se puede hacer ninguna venta ni tener comida. Y la iglesia primitiva se reunía a comer en su templo, que era una casa, se reunían a comer la Santa Cena. Entonces, la Biblia habla que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios ya no va a habitar en templo hecho de mano. Aún en la Nueva Jerusalén ni siquiera va a haber templo. Imagínate, Brian, no hay templo. El templo viene a ser un lugar fijo después del periodo de Constantino. Constantino le entrega los templos a la iglesia, templos paganos, pero la iglesia nunca adoraba en templo. Pero esta persona utiliza el templo como los templos del Antiguo Testamento para aplicarlo a la iglesia y hace una nueva revelación. Y este es el problema de tener una mala hermenéutica, de no conocer lo que es la teología. Y en este caso, yo escuché, me llegó ese mensaje, lo vi en Facebook, y comencé a escuchar algunas de sus prédicas. Era un mensaje centrado en el hombre, nada de cristología, nada de un mensaje acerca de Cristo como Rey, como Señor, como Salvador. Un mensaje centrado en el hombre, un mensaje centrado en lo que es la segunda persona. Hay gente, hay mucho, pero no un mensaje carente o fundamentado en la esencia bíblica del evangelio. Y a veces esto ocurre porque queremos muchas veces la experiencia, lo que Dios nos dice, lo que escuchamos, y dejamos a un lado lo que la Biblia dice. Ambas son necesarias. No podemos simplemente limitarnos a lo que escuchamos, porque muchas veces lo que escuchamos pueden ser voces humanas o espíritus diferentes. Y hay muchos espíritus, hay que entender esto. Como pentecostales, muchas veces escucharemos diferentes voces. Por eso hay que tener el don de discernimiento, hay que discernir los espíritus. Y hay veces que Dios nos puede hablar audiblemente, pero hay veces que Satanás mismo nos puede hablar para engañarnos. Y así no estamos fundamentados en la Biblia, podemos disertar de lo que hemos creído. Así que una buena teología bíblica, una buena teología pentecostal, acompañada de una experiencia real, nos va a fundamentar. Porque cuando yo escuché esta revelación que se enseñó, yo como creyente, como amante de la escritura, rápido la rechacé. No pasa por el filtro. El contexto de que Dios estaba sacando a Cristo, del contexto de que Cristo estaba sacando a los ladrones del templo, no se puede aplicar para la iglesia, son contextos culturales. No hay patrones para que se aplique a la iglesia. Y si tal pasajes de los evangelios que son históricos para aplicar a la iglesia, muchas veces manejan mal la escritura. Y he visto esto de forma repetitiva. Y muchas veces la gente quebranta los modelos bíblicos. Pero la Biblia deja parámetros, deja modelos a seguir. Pero cada modelo se tiene que interpretar en su contexto. Y para entender eso, hay que conocer bien lo que es, como ahorita hablamos, la hermenéutica. Conocer lo que es una buena teología. Y sobre todo, que siempre está acompañado de una experiencia real del Espíritu Santo. Porque una experiencia real con el Espíritu Santo nos va a ayudar a que nunca, mira, pasemos la línea. Que nos mantengamos ahí. El Señor nos guía a toda verdad. El Señor nos ayuda a ser buenos intérpretes, sobre todo. Así que, básicamente, la teología, la experiencia con el Espíritu Santo, van de la mano. Se vio en el libro de los Hechos, Pedro recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo, luego predicando un mensaje escatológico. Se ha visto a través de los tiempos. Un buen derramamiento del Espíritu Santo provoca un buen mensaje. En todo caso, si nos vamos a la calle Azusa, que ahorita hablaremos un poco, provocó un mensaje completo, que podríamos decir el evangelio completo, el evangelio cuadrangular, el evangelio quíntuple. Cristo salva, sana, santifica, bautiza y viene pronto. Cristo como Salvador y Cristo como el Rey venidero. Un mensaje completo. ¿Por qué? Porque hubo un derramamiento genuino en la calle Azusa. Provocó la expansión del evangelio completo. Un evangelio sencillo, pero que era eficaz. Manifestación del Espíritu y la Escritura. Así que yo creo que van de la mano. El hermano Brian. Amén. Dios bendiga al hermanito Alfredo. Amén. Bien importante eso que mencionaste ahí, Alfredito. También ese tema en particular, que a veces se ve la espiritualización de los textos, la predicación alegórica. Es como un tipo de predicación notado que es bien popular, bastante popular. Y a veces hay que tener un poco de cuidado con eso, porque claro está, Dios se manifiesta y gloria a Dios por eso, pero
también yo tengo que tener cuidado de yo como creyente no sacar un mensaje distinto de qué es lo que Dios quiere decirme en esto. También, debido a eso, pues, lamentablemente, como estaba mencionado también, esto se ha visto por no tener una teología seria, sistematizada, centrada en la Escritura, centrada en Cristo. Como dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Obviamente, como pentecostales creemos en esos 16 puntos doctrinales que se conocen como los 16 puntos de doctrina establecidos por la Asamblea de Dios. Y esos son los puntos que nosotros creemos. Y obviamente tenemos que predicar, enseñar todos estos puntos, pero tampoco yo no puedo enfatizarme y quedarme en un punto solamente. Yo no solamente puedo predicar santidad y hacer la santidad el centro de mi mensaje. No puedo predicar sobre la prueba, el proceso, hacer ese el centro de mi mensaje. Porque yo como creyente reconozco, yo tengo que tomar y predicar 66 libros de contenido en su contexto original, enseñarlo al pueblo de una manera para que el pueblo pueda ser edificado y pueda ser instruido, que pueda conocer más acerca de la palabra del Señor. Y también ese texto que se saca fuera de contexto, que Jesús dijo que en aquella hora el Espíritu Santo dará que habréis de decir, no os preocupéis por lo que tenéis que decir, pero Jesús no estaba hablando de que no te prepares en la Biblia, porque yo tengo que prepararnos, tenemos que prepararnos, y aún con todo el estudio, con lo que nosotros podemos estudiar, tenemos que repasar siempre y pedirle al Señor que nos ayude, que podamos discernir qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere que enseñemos, que predicamos. Si nos estamos desviando, que el Espíritu Santo nos ayude, ese aspecto de iluminación de parte del Espíritu, pero amén. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. 3, Alfredo, que la predicación moderna se asemeja mucho a la predicación de la iglesia primitiva. Amén. Wow, eso básicamente, continuando la línea de la pregunta número 3, si vemos la actualidad hoy, muchas veces dentro del movimiento pentecostal es difícil conseguir buenos predicadores, pero sobre todo es difícil conseguir buenos maestros, porque el movimiento pentecostal muchas veces está carente de buenos predicadores. Yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida que yo tuve que escuchar un montón de predicadores bautistas, porque no conseguía predicadores pentecostales, bueno, no conseguía. Si no eran videos de manifestación, de dones, eran a veces prédicas, doctrinas de hombre, prédicas basadas en el hombre, en tratos personales, muchas veces en estos asuntos de fiesta, el origen pagano de la Navidad, el origen pagano del Día de los Padres, etcétera. Temas así, que cuando usted viene a ver no tienen esencia bíblica. Muchas veces, por lo menos en este tiempo los predicadores utilizan, ¿verdad?, este periodo de noviembre, diciembre, muchos predicadores pentecostales, para hablar de que la Navidad es pagana, de que el Día de los Padres pagano, de que el Día de Acción de Gracias era pagano. ¿Qué implica? Que lamentablemente los predicadores actuales están bien alejados de lo que eran los predicadores del tiempo de la iglesia primitiva. Los predicadores de la iglesia primitiva, los mensajes de la iglesia primitiva, era un mensaje centrado en Cristo, centrado en el reino de Dios. Hoy día ni siquiera se menciona la palabra reino de Dios. A veces la gente tiene miedo de mencionar la palabra reino de Dios porque creen que son neopentecostales. Hoy día ni siquiera predican del amor y la restauración porque creen que son mensajes ya para lo liberal. Hoy día los predicadores lo que predican de santidad externa es un mensaje que vende, que abre muchas puertas. Muchas veces pecados así, de que Dios va a matar a la gente en el altar, que Dios va a empezar a limpiar la casa, de que los que te hicieron la guerra, Dios los va a exhibir, van a reconocer que Dios está contigo, que hay mucha gente que te está haciendo la guerra, mensajes así centrados en el hombre y mensajes que producen sospecha. Eso es lo que estamos viendo muchas veces en las iglesias. Así son los mensajes. Y la realidad es que entendemos que Dios trabaja, Dios sí saca pecado a la luz. Dios sí tiene autoridad para matar quien sea, como fue el caso de Ananías y Zafira. Pero Dios es Dios, Dios es soberano. Y hay un mensaje que tiene que ser predicado, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y en este mensaje, la santidad juega un papel importante. Pero la santidad, como ahorita habló el hermano Brian, no es el centro del Evangelio. Cristo es el centro del Evangelio. La santidad es parte del Evangelio de Jesucristo.
La santidad es parte de la Escritura. La santidad es parte de la esencia de Dios. Pero la santidad no puede estar centrada en el hombre. Tiene que estar centrada en Cristo y en Dios. Y hoy día, lamentablemente, se está predicando más un mensaje humanista. Por eso la teología pentecostal está siendo tan rechazada. Porque los predicadores de hoy lo que quieren predicar son de tratos personales. Por eso ahorita le hablé que la experiencia tiene que ir de la mano con lo que es la teología pentecostal, con lo que es una buena teología, un buen estudio de la Escritura. Porque si una persona quiere hablar de su experiencia con el Espíritu Santo, desconociendo lo que es una buena teología, puede ser que comience a aplicar tratos personales a la vida de las personas. Y por eso usted ve que hoy día cada persona vive su propio evangelio. Vive según ellos creen, según su concilio, según lo que le enseñaron, pero no según lo que la Escritura dice. Estamos en tiempos donde la predicación es positiva, donde el mensaje es verdadero, donde el evangelio no está siendo predicado correctamente. Hoy se presenta más a Jesús como alguien que te puede bendecir, que te da beneficio, y no como lo que es realmente, como un Señor Salvador, como un Rey, como uno que viene a establecer los pactos. O sea, se habla más de, digamos, de los beneficios de la esencia de quién es Dios. Y en cierto modo el evangelio se ha distorsionado bastante. Hay muchos evangelios. Y esos muchos evangelios que hablo son otros evangelios que no son verdaderos. Hay otro evangelio, pero hay uno que sí es verdadero, que es el evangelio de Jesucristo. Pero hay otro evangelio disfrazados de verdad que están corrompiendo muchas veces lo que es el cuerpo de Cristo, la verdad de la Escritura. Así que, lamentablemente, la predicación de hoy es una predicación centrada en el hombre, y hablo en términos general. Y pena me da decirlo, pero dentro del movimiento pentecostal, pues se ve mucho este mensaje, centrado en el hombre. Por eso es que hace falta volver a la esencia pentecostal. Necesitamos un mensaje centrado en Cristo y en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que santifica. El Espíritu Santo es el que prepara a la iglesia para el rapto. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a la oración. Si queremos ser buenos intercesores, como era Gille, como eran aquellos hombres, que darle soltura al Espíritu Santo. Y estos asuntos, tanto de la Biblia, del Espíritu Santo, se han visto muchas veces opacados, sustituidos por mensajes como los que le habló ahorita. No toques, no hagas esto es malo, esto es pecado. No comas pastelillo en la iglesia, no vendas pastelillo, no uses esto, no uses lo otro. Estos son los mensajes, hermano. Los mensajes que se están enseñando. Para las mujeres, que no se planchen el pelo con la plancha porque Dios les reveló que la plancha es pecado, etc. Estos son los mensajes que se están enseñando. Y esto no es teología pentecostal. Ningún pentecostal serio ha predicado estos disparates. Así que hay que volver a la seriedad de la Escritura. Volver a predicar mensajes verdaderos de santidad. Como fue en el caso de John Wesley y aquel periodo de avivamiento. Carlos Finney, en el segundo avivamiento en Estados Unidos. Esta gente predicaba mensajes de arrepentimiento, de Eli Moody, bautismo, empoderamiento. Pero hoy día estamos escasos de eso. Temas de bautismo, predicaciones de bautismo con el Espíritu Santo, predicaciones de la verdadera santificación de Dios, del Espíritu, de la regeneración, de la justificación. Estos mensajes no se están predicando. No se predican. Por eso es que estamos muchas veces faltos de palabras dentro del movimiento pentecostal. Pero gloria a Dios que siempre hay un remanente. Siempre hay personas que dominan el tema y que están ahí, siendo de bendición. Pero verdaderamente no nos asemejamos a la predicación de la iglesia primitiva. Verdaderamente nosotros como cristianos estamos un poco faltos de una buena enseñanza, de unos buenos, digamos, ejemplos. Ya los buenos modelos que teníamos muchas veces, que eran ancianos, ya han partido con el Señor. Estamos faltos de eso. Por eso la generación que se está levantando ahora tiene que escoger bien su modelo a seguir. Que en este caso yo le aconsejaría que fuera su pastor. Ese es el mejor modelo que puede seguir. Un pastor de Dios, porque si vamos allá, modelos del antaño, muchos se han corrompido. Por eso es bueno que conozcamos nuestro fundamento, que la experiencia se mantenga vigente y que la gente que se levante nueva, enseñando otra doctrina, aunque tenga fama, si lo que dice no está en la Biblia, hay que rechazarlo. No importando quién sea ni cuánta gente arrastre. Hay que rechazarlo porque primero es el fundamento y nuestra experiencia habla con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bendiga a las vidas, amén, que están ahí. Gloria a Dios. Esperamos que se puedan seguir gozando ahí. Es bien importante también esos temas, ¿verdad? Sé que a veces no se habla mucho, pero ¿verdad? Es bien importante tocarlo.
Obviamente, ¿verdad? Y recalcamos, ¿verdad? Solo por si acaso, sí creemos en santidad, una santidad eterna interna que se refleja al eterno, claro está. Pero yo debo de tocar y disipular al pueblo en todos estos temas bien importantes. Y eso yo meditaba mucho, esa teología paulina, como dice Pablo en Gálatas 1:11. Este evangelio me fue revelado no por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y ese pensamiento que Pablo estableció en sus 14 epístolas, por lo menos en mi opinión, ¿verdad? Mi opinión personal, pues yo sí creo que Pablo fue el autor de Hebreo, pero anyway, por eso yo digo 14, pero ese pensamiento paulino, todo lo que se le entregó a Pablo, él lo estableció en todas esas cartas, la doctrina. Pablo escribió en Gálatas 6:14, lejos sea de mí jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo y la cruz es el fundamento de toda la verdadera teología. Así que, amén. Vamos a continuar. Amén. Lorela, déjame verificar aquí rapidito. Amén. Ok. Ok, está bien. Así que amén, esperamos que se sigan gozando. Ya estamos terminando, nos vamos a ser muy extensos. Esta última pregunta, que yo creo que es bien importante, la voy a decir. ¿Debe ser enfatizada la enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas? Y algo que quiero hablar rapidito. Yo meditaba mucho en esto, esta doctrina, porque yo lo que estoy viendo mucho son pentecostales, pero ellos no se adhieren completamente a la doctrina clásica del bautismo pentecostal que nosotros tenemos, ¿verdad? Con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. A veces hay hermanos que malinterpretan esto, ven el bautismo en el Espíritu como algo instantáneo, que en el momento en que tú recibiste a Cristo, pues ese es el bautismo del Espíritu Santo, porque tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo sin ninguna evidencia externa, o sea, como algo que Dios te lo dio, pero que no se manifiesta, no hay una señal o una evidencia externa. Y yo estaba meditando mucho en esto y hay muchos hermanos pentecostales que esto le confunde un poco, y más en particular decir eso, esa línea de la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Muchos pentecostales se les habla esa frase literalmente les suena raro, suena como que algo extraño para ellos. La evidencia inicial, la señal inicial del bautismo del Espíritu, ¿qué es eso? Ven, muchos hermanos pues están confundidos con esto, y es una doctrina que yo creo que es bien importante enseñar, y creo que algo que está, una doctrina, yo diría hasta en peligro de extinción. Yo verdaderamente, por lo menos en mi caso, y verdad, perdonando que esté tomando este tiempito, yo por lo menos en persona, por lo menos desde que me convertí a Cristo, yo nunca he escuchado una predicación en persona o una enseñanza en persona, ¿verdad? Puede ser que me equivoque, a lo mejor lo haya hecho, se me olvidó, de eso mismo. Tú tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo, tú tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Básicamente, hermanito Alfredito. Amén, amén. Eso es correcto, hermano Brian. Son pocos los predicadores que hablan del bautismo con el Espíritu Santo. Quizás esto para el tiempo de Gille, 70, 80, hasta los 90, quizás era algo común, pero como hablamos anteriormente, los mensajes nuevos, doctrinas de hombre, sea muchas veces también el legalismo, o sea legalismo, extremismo, lo que sea, muchas veces ha provocado que estos temas fundamentales se han obviado. Y también la cantidad de nuevos pastores que hay, pues ha afectado mucho a lo que es la predicación del bautismo con el Espíritu Santo, porque la realidad es que hoy día hay, por lo menos en Puerto Rico, aquí hay más iglesias que yo creo que en cualquier otro país, o hablando, ¿verdad?, en términos geográficos. Puerto Rico es muy pequeño y básicamente en cada rincón hay una iglesia. Muchas de las iglesias que están en este país son iglesias pentecostales, pero muchas de las iglesias son independientes, gente que no tiene la capacidad para pastorear, pero abren, como uno dice, un kiosco y están por ahí pastoreando. Y la realidad es que cuando un pastor levanta una obra sin estar fundamentado, no va a traer estas enseñanzas. Por eso usted ve que por lo menos dentro del movimiento pentecostal, muchos de los pastores no hablan de estos temas fundamentales.
Y de hecho, el bautismo con el Espíritu Santo es una de las doctrinas principales dentro de las 16 doctrinas pentecostales. Es de las primeras 4 doctrinas, creo que son 4 o 5 de las principales. Y la realidad es que, tristemente, dentro del movimiento pentecostal no se habla mucho del bautismo, como hace años atrás. Porque la cantidad de pastores que se han levantado en este tiempo, muchos de ellos no se han levantado en el orden de Dios. Aquí cualquiera hoy día es pastor sin estar instruido. Simplemente lo que tienes que hacer es alquilar un local y irse a pastorear. Ya. Sin imposición de mano, sin buen testimonio, sin nada. Hoy día cualquiera es pastor. Y lamentablemente, como hay tanto desorden dentro de la iglesia, pues muchas veces estamos escasos de un buen liderazgo. Pero aquellos que son pastores responsables, se supone que le insten y le enseñen a sus ovejas acerca del bautismo con el Espíritu Santo. En mi caso, tengo el privilegio de siempre haber escuchado el mensaje del bautismo. Desde que yo me convertí, siempre me hablaron del bautismo, recibí la experiencia, recibí la lengua, y siempre en mi iglesia se enfatiza lo que es el don de lengua, la oración en lengua. Ahora bien, algo que habló el hermano Brian, aún dentro del movimiento pentecostal, hay una confusión. ¿Por qué? Porque hay que entender que el movimiento pentecostal es un movimiento ya antiguo, digamos, ya tiene más de 100 años. Y en este caso, si nos trasladamos a lo que es el movimiento pentecostal clásico en la calle Azusa, este movimiento se fundamentó básicamente por la experiencia del bautismo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Así básicamente es que surge este movimiento. Se derrama el Espíritu Santo y las personas comienzan a hablar en otras lenguas. Antes, previo a Susa, digamos para el año 1901, en la escuela bíblica ya en Los Ángeles, había un hombre llamado Charles Fox Parham que estaba instando a que la gente recibiera el don de lengua, con el énfasis de usar esas lenguas para la evangelización. No veía la lengua como un don angelical o de oración, pero ya dándose, digamos, la experiencia donde una mujer recibe el don de lengua, recibe el bautismo con la lengua, y esa lengua no entenderla y ver que era un don, digamos, de oración y discesión, pues la gente comenzó a pedirlo, y mucha gente fueron bautizados y comenzaron a orar en lengua. El don de intercesión comenzó a fluir de manera mayor, y ya para el año 1906, ya cuando llegamos al tiempo de William Seymour, este hombre no tenía el bautismo con el Espíritu Santo, pero le hablaba del don de lengua, de la señal inicial, sin tenerlo. Le hablaba del bautismo con la señal inicial de hablar en otra lengua, y no tenía la experiencia. Los metodistas lo botaron de las iglesias, ni lo querían. Pero este hombre recibió una experiencia allá en la calle Azusa. Recibió una experiencia real. Y una vez que recibe esta experiencia, se riega uno de los avivamientos más grandes de la historia. Este avivamiento siempre iba acompañado con bautismo, con señal inicial de hablar en lengua. Y esto no era algo nuevo. ¿Por qué? Porque los pentecostales, cuando utilizamos la teología lucana, seguimos el modelo del libro de los Hechos. ¿Cuál es ese modelo? Bueno, vemos un patrón en 3 casos de forma visible, y quizás hay 2 casos de manera alusiva, donde las personas, una vez que reciben la llenura del Espíritu Santo o la experiencia con el Espíritu Santo, hablan en lengua. Y siguiendo ese patrón, en Hechos 2 reciben el bautismo, hablan en lengua. En Hechos 10, primero, en Hechos 2 reciben el bautismo, era mayormente un pueblo que es judío. Reciben el bautismo, hablan en lengua. Posiblemente en Hechos 8, y esto quizás es una alusión, allá con Simón el Mago quería algo que la gente tenía. Estaba recibiendo el Espíritu Santo y vio algo que le llamó la atención. Posiblemente en esa escena, en ese escenario, también hablaron lengua cuando recibieron la experiencia del Espíritu Santo. Posiblemente los samaritanos también hablaron lengua. Pero eso es más un modo alusivo. En Hechos 10, en la casa de Cornelio, que eran gentiles, reciben el bautismo con el Espíritu Santo y hablan en lengua. Y en Hechos 19, reciben el bautismo con el Espíritu Santo y hablan en lengua. Hay 3 casos, quizás 4, quizás 5, en el caso de Hechos 9, cuando el apóstol Pablo recibe la llenura del Espíritu Santo, quizás de 3 a 5 casos donde la lengua acompañaban al bautismo. Así que nosotros que seguimos o hacemos énfasis en la teología lucana, creemos que Lucas nos deja un patrón. En 3 casos se ve el bautismo con el Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en otra lengua. Si lo aplicamos en términos históricos, fue similar. En la calle Azusa hubo un avivamiento, se derramó el Espíritu Santo, creían en la lengua se recibía como señal inicial.
Podemos ir un poco más atrás. Para el siglo XIX, uno de los, creo que era la abuela de Sterling Horton, hablaba en lengua, año 1800 algo. En ciclos de adoración, y especialmente la oración personal, gente testificaban que oraban en lengua, siglo XIX. Los anabaptistas, siglo XVII, tenían el don de lengua, oraban en lengua, tenían experiencias místicas, siglo XVII, años 1600 en adelante. O sea que el don de lengua no era un don nuevo, pero mucha gente, y algo que cita Wesley, que estoy de acuerdo, le tenían un tipo de temor a los dones, y muchas veces no se pedía. Wesley fue una gran persona, tuvo experiencia con el Señor, pero nunca pidió, digamos, la manifestación de los dones. Él tuvo un caso donde experimentó el don de sanidad en uno de sus caballos, que le dolía una de las patas y no podía ya el caballo seguir la ruta y le faltaban muchos, creo que kilómetros para llegar. Y vino Juan Wesley, oró por su caballo y Dios lo sanó al instante, el caballo se levantó. Experimentó el don de sanidad. Igual del caso de Jonathan Edwards, encerrado en 3 días de ayuno en un bosque, y en medio de ese ayuno tiene una visión. Yo le he mostrado en el don que fue don de ciencia. Siempre se manifiesta. Lamentablemente, cuando las personas tienden a no buscarlo, a anhelarlo, pues muchas veces se ven opacados. Pero cuando las personas comienzan a clamar por los dones, se manifiestan. Fue el caso del avivamiento de la calle Azusa. Se anhelaban los dones, se pedían, los dones fueron recibidos. Por eso el apóstol Pablo dice: pedid, anhelad los mejores dones. Hay que pedirlo. Así que si la iglesia pide el bautismo con el Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar otra lengua, creo, hermano Brian, que lo podemos recibir. Pero si no lo estamos viendo en este tiempo es porque no se está anhelando, y así no se anhela es porque lamentablemente no se está predicando. Y así no se está predicando, volvemos al principio, porque no hay una buena base de lo que es la teología pentecostal. Se ha olvidado de un lado la experiencia. Así que, tristemente, hay que decirlo, hay que volver al principio. Volver a la esencia, volver a lo básico para que volvamos a anhelar los dones, para que volvamos a predicar esto que es básico. Un mensaje sencillo. El mensaje del libro de los Hechos puede ser predicado en estos tiempos. Hermano Brian. Amén. Gloria a Dios por esa respuesta tremenda. El hermano Emilio César Beltrán dejó una pregunta diciendo: ¿la llenura y el bautismo son dos cosas diferentes o son los mismos? Amén. Preguntó el hermano. Ok. Voy a utilizar 2 ejemplos. En el caso del libro de los Hechos, en capítulo 2, se habla que todos fueron llenos del Espíritu. Allá en el aposento alto habían 120 y dice que fueron llenos. Pero en el griego usa la palabra pimplemí. Y esa palabra es un indicativo. Está indicando que ellos recibieron una experiencia, fueron llenos. Y en este caso, esa palabra lleno no es un verbo presente, es un verbo que fue pasado. Fueron llenos en su momento, recibieron la experiencia en su momento. Esa llenura que habla Hechos 2 es sinónimo al bautismo con el Espíritu Santo. Hay una llenura que se recibe, digamos, una sola vez, que es cuando nosotros recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, que es subsecuente a la salvación. Nosotros los pentecostales creemos eso, que es subsecuente, es decir, que el bautismo con el Espíritu Santo no es el mismo bautismo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Hay un bautismo donde el Espíritu Santo nos sella y nos injerta el cuerpo de Cristo. Nacimos de nuevo, experimentamos regeneración, somos bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Pero hay otro bautismo que es el bautismo, digamos, lucano, el bautismo de empoderamiento, que es el que Lucas enseña, que es un bautismo donde nosotros somos revestidos de poder para la misión de ser testigos de Jesucristo. En este caso, en Hechos 2, se utiliza el griego pimplemí. Todos fueron llenos. Utiliza el griego pimplemí, que habla de una experiencia. Y en este caso, como está en indicativo y es un verbo pasado, pues solo ocurre una sola vez. Creemos que el bautismo ocurre una sola vez. Pero en el caso de llenura constante, el apóstol Pablo en Efesios 5:18 utiliza el término pleró para la misma palabra castellana, lleno. Es la misma en español, pero en el griego cambia. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. En el griego dice sed pleró. Y esa palabra pleró es un verbo en tiempo presente, lo que implica que debe ser algo constante. La llenura del Espíritu Santo debe ser algo que nosotros buscamos. Pero ¿qué llenura está hablando el apóstol Pablo en Efesios? Es la llenura
de la vida en el espíritu, del fruto. Es la llenura de ese nuevo hombre, ese nuevo hombre según Cristo. Esa es la llenura, un nuevo hombre, el ser revestidos constantemente, el hacer morir al viejo hombre y ser revestido diariamente, creado, ¿verdad? Creado, nuevo hombre creado según Cristo Jesús. Esa llenura de un nuevo hombre, ser revestido en el espíritu, esa llenura debe ser constante. La llenura, digamos, de bautismo con la señal inicial, como fue el caso de Hechos, es un caso de experiencia que se puede recibir una sola vez. Recibimos la experiencia con el Espíritu Santo, ese bautismo. La recibimos, de modo indicativo, después pasamos. Pero en el caso de llenura así, digamos, continua, pues se ve el ejemplo de plero. Algo que está ocurriendo. La palabra plero en el griego es algo que se está dando, pero que no se ha acabado. Algo que no ha sido perfeccionado. Y esa llenura todavía no es completa. Estamos buscando la llenura. Constantemente el creyente vive en esa búsqueda de llenura. Por más lleno que nos sintamos del Espíritu, se nos manda a seguir siendo lleno, día a día. Porque el creyente tiene una lucha entre la carne y el Espíritu. Y por más que uno se llene, si uno no mantiene esa llenura, uno se vacía y le puede dar lugar a lo que es los deseos de la carne. Así que la llenura es continua. Pero la experiencia, digamos, la experiencia pentecostal ocurre una sola vez en nuestra vida. Y en este caso, si tenemos una experiencia pentecostal, que podemos denominar el bautismo con el Espíritu Santo, debería ser acompañado con la lengua, como primera señal, como señal externa, siguiendo el modelo del pentecostalismo clásico. Amén. Amén. Esperando ahí, hermanito Alfredo, haya contestado la pregunta del hermano. Ok, el hermano deja otra pregunta diciendo, ¿estaría en coinonía decir que una persona ha sido llena del Espíritu Santo antes de ser bautizado en el Espíritu? Bueno, en un sentido, cualquier persona que esté dando fruto en el Señor, que esté dando fruto, podemos decir que está lleno del Espíritu Santo. Pero es en el sentido de fruto, de carácter. Hay una llenura, como ahorita hablé, que refleja ese nuevo hombre creado según Cristo Jesús. Y en ese sentido sí está lleno del Espíritu Santo. Pero hay una llenura que es paralela al bautismo, que es una investidura de poder. Y si hablamos de bautismo, hay que entender que esa llenura es para la obra misionera, para la evangelización, para la intercesión. Así que esa llenura de poder, de investidura, es muy distinta a la llenura que es del fruto, de permanecer en Cristo. Toda persona que está en Cristo, que da fruto, está lleno del Espíritu Santo. Pero puede ser el caso que una persona que está en Cristo todavía no ha recibido la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, que él con la señal inicial de hablar otra lengua. Quizás no tiene una experiencia, digamos, no sé, un tipo mística con el Señor, pero está dando fruto. Tiene el carácter de Cristo, busca la llenura, tiene una vida de oración, pero le falta esa investidura para el avance de la obra misionera. Porque la realidad es que el bautismo con el Espíritu Santo, como se ven hecho, era para que la obra misionera avanzara, para que pudieran ser fieles testigos de Cristo. Así que el bautismo con el Espíritu Santo, como la iglesia, vamos a decir la iglesia de la calle Azusa, hablaba, era para que el evangelio avanzara. Por eso la iglesia de la calle Azusa, cuando experimentaba esta experiencia, ¿qué hacía? Levantaban misioneros y lo enviaban para África, lo enviaban para lugares lejanos. Ningún misionero podía ser enviado sin antes tener el bautismo con el Espíritu Santo. Una vez que tenían el bautismo con el Espíritu Santo, que se instruían, le daban una base de cómo hacer misiones y tenían el bautismo con el Espíritu Santo, lo enviaban para África. Y estos misioneros decían, tengo viaje, tengo el pasaje de allá, pero el de ida no lo tengo, o sea, el de vuelta no, tengo el de llegar al lugar, pero el de vuelta no sé si lo tenga, porque muchos se quedaban allá y otros morían en el camino. Porque el bautismo con el Espíritu Santo te ayuda, te impulsa a hacer esa obra misionera. Y era efectiva dentro de la iglesia de la calle Azusa. Y creo que es efectiva dentro de nosotros, porque todo aquel que tiene esta experiencia, creo que siente un mayor celo por el evangelio y un mayor anhelo de predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga las vidas que están ahí, esperando que se sigan gozando ahí. Y ahora vamos a concluir. Estamos concluyendo. Pero antes de concluir, ¿verdad? Si nadie más tiene preguntas, me gustaría que el hermano Alfredo, si nos pudiera
recomendar algunos libros para la audiencia que está ahí, que a lo mejor le gustaría empezar a estudiar teología pentecostal, pero a lo mejor no está muy seguro qué libros comprar o obtener. Hermanito Alfredo, que nos presenta ahí unos ejemplos de libros de teología pentecostal o relacionado al pentecostalismo para empezar a estudiar. Amén, amén. Aquí hay unos libros, ¿verdad?, que saqué. Tengo 4 grupos. Voy a comenzar con este primer grupo. Con este primer grupo de libros. Número 1, ahorita les hablé acerca de este libro de hermenéutica. Para aquellos que quieran estudiar hermenéutica, es un buen libro. Pero les recomiendo este, que es más básico. Escrito por una editorial pentecostal, Senda de Vida. Este libro es de hermenéutica bíblica, escrito por Lee Roy Martin. Un libro de hermenéutica, tiene una perspectiva pentecostal, así que lo recomiendo. Hay otros libros que nos sirven de base, y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros como pentecostales tenemos una herencia, y podremos hablar de nuestra herencia tanto en el área soteriológica, que es arminiana o wesleyana. Así que yo les recomiendo a aquellos que quieren estudiar no simplemente la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, sino que quieren saber su herencia histórica y su herencia soteriológica. Porque hay muchos creyentes que hoy día son pentecostales reformados, porque no consiguieron dentro de su círculo pentecostal buenos exponentes en la doctrina de la predestinación. No consiguieron nadie que le explicara Romanos 8:29, Romanos 9, 10, 11. Y lamentablemente muchas personas han dejado muchas veces lo que es el marco soteriológico pentecostal. Así que les voy a recomendar algunos libros que nos pueden ser útiles en cuanto a esta historia, esta herencia. Este libro de Justo L. González, que se llama Juan Wesley y la Reforma Protestante, entre Lutero y Calvino. Juan Wesley y la Reforma Protestante entre Lutero y Calvino. Este libro es un libro muy útil, muy bueno para aquellos que les gusta la Reforma, pero quieren saber un poco de la herencia de Wesley, lo pueden leer. Otro libro de Juan Wesley, y ambos libros son escritos por Justo L. González. Para aquellos que quieren estudiar un poquito de Wesley, Juan Wesley es básicamente para muchos el abuelo de los pentecostales. Juan Wesley nos dejó mucha herencia al movimiento pentecostal, especialmente con la doctrina de la perfección y la doctrina de la santificación. Además que Juan Wesley impulsó lo que fue el primer avivamiento allá en Gran Bretaña. Así que yo recomiendo mucho leer a Juan Wesley. Este libro fue escrito por Justo L. González. Se llama Juan Wesley, Herencia y Promesa. Juan Wesley, Herencia y Promesa. Tengo otro libro, que este libro, antes de pasar este libro es de Jacobo Arminio. Esto es escrito por los nazarenos, porque la iglesia nazarena tiene muy buen material acerca de lo que es la obra arminiana. Los pentecostales, aunque somos arminianos en cierto aspecto, pero no hablamos mucho de nuestras raíces. Pero la iglesia nazarena sí. Y la iglesia nazarena, uno de los doctores de esa iglesia, escribió este libro. Se llama Jacobo Arminio, Vida, Pensamiento y Legado. Un estudio de la dogmática arminiana. Este libro te da una buena base de lo que es la doctrina arminiana y la vida de Jacobo Arminio. Así que lo recomiendo. Para aquellos que quieran saber la historia pentecostal, digamos, especialmente desde el ámbito puertorriqueño, sabemos que en Puerto Rico el movimiento pentecostal ha sido de mucha influencia a otros países. Pueden leer este libro. Este libro es escrito por Elena Santiago, una buenísima historiadora, una profesora, doctora en la Universidad de la Inter de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, y ella escribe este libro llamado El Pentecostalismo de Puerto Rico, desde el año 1916 hasta el año 1956, al compás de una fe autóctona. Este libro se llama El Pentecostalismo de Puerto Rico, escrito por Helen Santiago, buenísima historiadora. Si usted anhela conocer un poquito más de lo que es, digamos, el don de lengua, pero ya fuera de la perspectiva pentecostal, viendo cómo otras personas pueden aportar a este movimiento,
dentro de otra rama, de otra denominación, les recomiendo este libro que se llama El lenguaje del cielo. Preguntas cruciales sobre hablar en lengua. Este libro es escrito por Sam Storm. No es un libro pentecostal, pero habla del don de lengua. Y lo habla un bautista que es amilenial. No cree en el rapto pretribulacional, no cree en nada de este asunto. Pero es un bautista que tiene mucho respeto por el movimiento carismático. Y es un bautista que goza del don de lengua. Y escribe un buen libro acerca del don de lengua. Aunque no cree en la doctrina subsecuente, no cree en la señal inicial, pero explica muy bien el don de lengua en cuanto a la oración y la intercesión. Así que fuera del movimiento pentecostal hay otras personas que sí han experimentado la lengua. No solamente los pentecostales. Grandes teólogos en la actualidad, como N.T. Wright, Crane Keener, hablan en lengua. Crane Keener, que muchas veces se identifica como pentecostal, pues sabemos que no es un pentecostal quizás como nosotros, clásico, pero sí habla en lengua. Igual N.T. Wright, que no es para nada pentecostal, habla en lengua, es un anglicano. Estos libros son buenos, pero más allá, libros que sí son pentecostales, que pueden influenciar mucho en nuestra vida, está este libro, Espíritu y Poder, escrito por William y su hijo Robert Menzies. Espíritu y Poder. Habla de ese balance que ahorita hablamos, de la Biblia y el Espíritu. Este libro lo recomiendo. Y para aquellos que quieren quizás estudiar un poquito de lo básico, tener una buena base, recomiendo estos libros que se usan a veces en institutos. Senda de Vida, que es una editorial pentecostal, ha escrito buenos libros, especialmente Wilfredo Calderón, un buen doctor, teólogo, escribió este libro de teología bíblica. Este libro es básico, teología bíblica, panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento, son libros básicos para entender mejor la escritura. Otro libro de William Menzies y Stalin Horton, para aquellos que quieran saber las doctrinas fundamentales pentecostal, un libro ahí, te habla de las 16 doctrinas pentecostales, especialmente las que presenta la Asamblea de Dios. Este libro se llama Doctrina Bíblica, una perspectiva pentecostal, de William Menzies y Stalin Horton, dos siervos del Señor. Ya partieron con el Señor, pero fueron de gran ayuda al movimiento pentecostal. Este libro, altamente recomendado, Teología Bíblica y Sistemática, por Meyer Perlman. Este libro es muy bueno, te ayuda a entender la teología bíblica sistemática utilizando ese toque pentecostal. Este libro lo recomiendo para todo aquel que quiera estudiar teología. Para todo aquel que quiera aprender un poquito más de lo que es la neumatología, para mí uno de los mejores libros acerca de la doctrina del Espíritu Santo, este libro de Stalin Horton, se llama El Espíritu Santo revelado en la Biblia. El Espíritu Santo revelado en la Biblia. Lo escribió Stalin Horton. Es un libro muy completo acerca del Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto es neumatología. Si quieren estudiar la escatología pentecostal, les recomiendo este libro, Nuestro Destino, de Stalin Horton. Stalin Horton es una eminencia dentro del mundo pentecostal, la teología. Stalin Horton se distingue porque conocía muy bien el hebreo y el griego. Y este libro, que se llama Nuestro Destino, es un libro de escatología pentecostal, Nuestro Destino. Y estos libros para mí son los principales, los últimos dos que he mencionado y esto. Este libro se llama Raíces del Pentecostalismo. Raíces teológicas del pentecostalismo. Raíces teológicas del pentecostalismo. Escrito por Donald Dayton. Este libro muy bueno. Hace poquito estaba leyendo la parte del premilenialismo. Y este libro tiene un buen... utiliza mucho la historia a nuestro favor. Te explica cómo se va la doctrina pentecostal formando, los aportes escriturales, cómo va apuntando para ese pentecostalismo global. O sea, que el movimiento pentecostal no es un movimiento para gente sin letras, es un movimiento que está aportando al mundo teológico. Y este libro explica muy bien esas raíces pentecostales que nosotros tenemos. Otro libro muy bueno de ATE, que ATE es una asociación teológica muy buena a la cual pertenezco, se llama Introducción al Pentecostalismo. Un libro completo para tener una buena introducción del pentecostalismo. Y por último, dos libros que los he leído completo y me han sido de bendición. El libro de teología pentecostal de Wolfgang Bondey. Esto es un libro de teología pentecostal, pero global, ya yendo de la perspectiva académica.
Aquí te explica cómo el pentecostalismo ha influenciado y ha unido muchas denominaciones, porque la teología pentecostal no es simplemente escritura, es práctica y experiencia. Y este libro de teología pentecostal, el Evangelio completo, te habla de los 5 puntos del Evangelio completo. Cristo salva, sana, santifica, bautiza con el Espíritu Santo y viene pronto, el Rey venidero. Este libro de teología pentecostal, aunque es un lenguaje ya un poco más complicado, un poco más técnico, pero muy bueno. Por último, este libro, que es uno de mis favoritos, Hermenéutica del Espíritu, de Craig Kinney. Craig Kinney es un pentecostal carismático académico, uno de los mejores en el mundo del Nuevo Testamento. En la actualidad es de los académicos más que influenciados en el estudio del Nuevo Testamento, y Craig Kinney es muy destacado, ¿verdad?, por sus aportes, por la manera que escribe. Y él escribe ese libro de hermenéutica del Espíritu, que a él se le propuso, ¿verdad?, escribir un libro llamado Hermenéutica Pentecostal, pero él comenzó a hacer el escrito y decidió mejor hacer un libro propio llamado Hermenéutica del Espíritu. Y este libro es uno de los mejores para mí. Habla del movimiento pentecostal y habla como la hermenéutica no es simplemente algo que usted puede quizás saber, sino como algo práctico. Cómo el Espíritu Santo lo guía hacia una verdadera hermenéutica y cómo esa hermenéutica se convierte en algo vivo y real en su vida. Cómo usted puede vivir la Escritura. Y esto es un spoiler, pero el libro finaliza diciendo que había un hombre que profetizó, no sé si fue sin querer queriendo, pero él profetizó y dijo que, digamos, hace años atrás hubo un avivamiento del Espíritu poderoso, pero que en los años venideros se esperaba un avivamiento de la Escritura. Y cuando estos dos avivamientos se juntaran, el avivamiento más grande iba a suceder. Cuando se juntara el avivamiento, digamos, de la calle Azusa, ese avivamiento de derramamiento, y el avivamiento de unir del mensaje de la Escritura, esa sencillez, ese mensaje completo de la Escritura. Cuando la Escritura, el mensaje y la vida en el Espíritu se unen, eso es, créeme que va a haber avivamiento. Todavía puede haber avivamiento. Así que, básicamente, pues estos son algunos de los libros que les puedo recomendar. Hay muchos más. Uno de mis favoritos también, el libro de Pentecostés, esa historia es nuestra historia, de Robert Menzies, un libro que también me ha influenciado mucho. Y otros que lo he leído, que los tengo en logo, en otros programas, que también se los recomiendo. Así que básicamente, pues eso sería, ¿verdad?, mi recomendación. Estamos, ¿verdad?, para servir y queremos dar a nuestro hermano Brian. Amén. Muy bueno, tremendo. Hay unas cuantas preguntitas aquí que nos han dejado. El hermano Janiel Ortiz dice: Dios le bendiga mucho. ¿Nos puede relatar su experiencia con el Espíritu Santo? Una de ellas, si puede. ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe. Él dice, o sea, que relates su experiencia con el Espíritu Santo. Una de ellas, si puede. Ok, pues en mi caso, ¿verdad? No sé si el hermano Brian también sé que pueda argumentar, puede hablarles de su experiencia, pero en mi caso, pues, como creyente, nacido en una iglesia pentecostal, por mucho tiempo vi lo que era la manifestación del Espíritu. Y cuando hablamos de manifestación, podremos mencionar lo que nosotros denominamos danzar en el Espíritu, llorar en el Espíritu. Esas manifestaciones siempre las experimenté desde chiquito. Aunque nunca las anhelé, porque la realidad es que muchas veces eso hasta producía en mí un tipo de temor. Quizás hasta miedo podría decir que me daba. Pero cuando comencé a acercarme a lo que era el Evangelio y querer buscar a Dios, comencé a sentir hambre por experiencia con el Señor. Y una vez que yo acepto a Cristo como mi Salvador a los 16 años, yo quizá en ese momento pensé que yo estaba buscando de Dios, pero la realidad es que Dios me estaba buscando a mí. Dios me encontró, yo estaba perdido, Dios me encontró, me salvó, lo acepté como mi Señor y Salvador. Y en ese momento yo anhelé una experiencia con el Espíritu Santo. Y quería que esa experiencia estuviera acompañada con el don de lengua. Así que yo, en mi caso, oré por eso. En un campamento de jóvenes, el predicador al final del culto oró por mí, puso la mano sobre mí y me dijo: habla en lengua, recibe el don de lengua. En ese momento comencé a hablar en otra lengua. Sentí un impacto, sentí un fuego, y así que yo recibí lo que podríamos decir el don de lengua, o la experiencia con el Espíritu Santo. Una experiencia personal, que tiene una manifestación externa. Cada persona tiene, digamos, quizás su experiencia personal, pero en mi caso fue así, ese fue el modelo. Y he visto jóvenes que han tenido una experiencia similar.
Así que no sé si hermano Brian también quiere compartir su experiencia, pero ese fue, ¿verdad?, mi caso. Amén. Sí, voy a contar una mía rapidito porque hay otras preguntas aquí, otras cositas. Yo me acuerdo una vez un ayuno en mi iglesia, esto fue hace un año, un poco más de un año atrás. Yo estaba en un ayuno en mi iglesia, era la última predicación. El evangelista estaba predicando, él hizo llamar al altar, yo pasé. Entonces yo me acuerdo que junto al altar, yo de verdad no lo estaba esperando, pero yo sentí que la unción de Dios empezó a caer de mí de una manera bien fuerte. Tanto así que no me pude quedar parado, estaba postrado en el piso y algo sucedió en mis manos. No lo voy a compartir completo, ¿verdad? Porque es algo un poquito personal para mí, algo con Dios, pero pasó algo sobrenatural en mis manos, una experiencia del Espíritu. Y mientras yo estaba en el piso, postrado, el predicador fue hacia donde mí y me habló, el Señor me ministró, y algo que me impactó mucho fue que el Señor me habló de eso, del hambre que yo tenía por su palabra, y era algo que en ese tiempo estaba profundizando, estudiando del rollo de la Biblia, y era algo que yo no se lo había compartido a muchas personas, pero el Señor lo reveló, y fue algo que hasta a mí me impresionó en ese entonces. Esa ha sido una de las experiencias que he tenido con el Señor. Para la gloria del Señor también, el don de sanidad. Otra cosita bien importante, el don de sanidad, el Señor logró una vez en mí, para la gloria de Él, un milagro creativo. Uno en mis dos brazos, pues el Señor lo extendió. Obviamente, nosotros como pentecostales tenemos el don de milagros y Dios hace milagros creativos. Y el Señor lo hizo en un culto de jóvenes hace unos cuantos años atrás. Pero amén, eso es una de las experiencias que he tenido. Así que amén. Perdón. Continuando, hermano, amén, amén, amén. El hermano César Beltrán también hizo otra pregunta. Siendo las lenguas algo que nosotros experimentamos, ¿cómo reconciliamos las lenguas con la exégesis y la hermenéutica? Ok. Ahora mismo, dentro del mundo pentecostal, hay grandes exegetas, grandes personas que han influenciado, entre ellos Gordon Fee ha sido uno. Gordon Fee es uno de los mejores, quizás, biblistas, exegetas que hay en la actualidad, no solo pentecostal, sino en el mundo académico. Tiene uno de los mejores comentarios que se ha escrito, que es Primera de Corintios. Y Gordon Fee cree en la lengua, enfatiza el don de lengua, no cree quizás, digamos, lo que nosotros creemos y enseñamos ahorita, que es la subsecuencia, pero sí cree en la vigencia de los dones. Él utiliza una sana exégesis para comprobar que el don de lengua y los dones no están vigentes como se enseña dentro de la doctrina reformada sesionista. ¿Ve? O sea, en este caso, una buena exégesis y una buena hermenéutica del espíritu va a apuntar a que los dones están vigentes, a que los dones van alineados a la escritura y a la experiencia. Así que, en este caso, se hace una buena hermenéutica y una sana teología, va a apuntar como tal a la actividad presente de los dones. Como ahorita mencioné, posiblemente muchas personas no están experimentando los dones porque no los anhelan. Porque yo creo que si MacArthur se arrepiente y le pide a Dios que le dé el don de lengua, lo puede recibir. Si MacArthur o esta gente que son así calvinistas, sesionistas, le piden a Dios que le dé una experiencia real, Dios se las puede dar. Pero muchas de estas personas no la piden. Pero yo sé que los que hemos pedido al Señor, Dios nos ha dado experiencia. Yo soy testigo de eso y hace falta que pidamos los dones. Así que la exégesis de ninguna manera contradice lo que son los dones del Espíritu. Buenos pentecostales y buenas personas en la exégesis, King el mismo, grandes teólogos como N.T. Wright, hablan en lengua, apoyan el don de lengua. Por lo tanto, no es un asunto, ¿verdad?, de exégesis. Hay personas que a veces utilizan el griego para decir que la lengua cesaron, etc. Pero eso ya sería un asunto de eisegesis, que es meter nuestra idea en el texto bíblico. No exégesis, eisegesis. Pero la exégesis bíblica, la hermenéutica, apunta a que los dones están vigentes. Amén. La hermana Enid Yesenia había escrito, por favor repita el segundo libro, gracias. O sea, cuando estaba mostrando los de Wesley, De Wesley. de González.
si no me equivoco, fue el segundo de Wesley que mostraste, que ya le gustaría ver el nombre otra vez. Okay. Creo que están 2 libros de Wesley, Juan Wesley, escritos por Justo L. González. El primero es Juan Wesley, Herencia y Promesa, un libro de Justo L. González, escrito para un seminario. Y el otro es Juan Wesley, la Reforma Protestante entre Lutero y Calvino. Estos 2 libros son buenos porque los pentecostales tienen una herencia wesleyana. Algunos dicen, como ahorita mencioné, que Juan Wesley es nuestro abuelo. ¿Por qué? Porque Juan Wesley enfatizaba la doctrina de la santidad, de la perfección cristiana, la evangelización. Y estos libros nos ayudan a conocer un poco de la herencia que Juan Wesley ha dejado al mundo como tal. Porque sabemos que los metodistas tienen a Juan Wesley como un gran maestro. También los wesleyanos. Lo fue también con la iglesia de santidad y la iglesia nazarena. Así que en cierto aspecto, nosotros pentecostales, aunque no somos wesleyanos, como los metodistas, digamos, pero sí reconocemos que la herencia wesleyana es una herencia que sí podemos utilizar dentro de la doctrina de la santificación y la perfección. Así que estos libros los recomiendo, y más que son de Justo L. González, que es para mí el mejor historiador que hay en la actualidad en el aspecto latinoamericano y una persona que ha influenciado el mundo académico, ha predicado en muchas iglesias pentecostales y es una persona que también escribe en inglés y en español, o sea, un gran escritor, él y su esposa. Así que recomiendo su libro. Amén. Una más por Joneri Rosa, si podía repetir los libros de hermenéutica que mostraste. Okay. De hermenéutica, pues está el libro de hermenéutica del espíritu, que este libro en sí no es un libro básico de hermenéutica, no contiene nada de las reglas ni nada. Es un libro que intenta unir la herencia, el movimiento pentecostal, lo que aporta el movimiento pentecostal en cuanto a la hermenéutica y cómo funciona lo que es la iluminación del espíritu con la escritura. Cómo podemos hacer práctica lo que está en la escritura. Ese libro de hermenéutica del espíritu, que quizás sea otra rama, pero tiene ese nombre de hermenéutica. Y los otros 2 que mencioné, aunque hay muchos de hermenéutica buenos, pero especialmente que es de Senda de Vida, de Leroy Martin, hermenéutica bíblica. Es un libro, ¿verdad?, escrito por un pentecostal, oficiado por una editorial pentecostal, y es bien básico. Creo que este libro, para todos los que quieren tener algo básico de hermenéutica, les va a servir. Y el otro libro que ahorita mencioné, que se utiliza mucho en instituto, es este libro de hermenéutica principio y procedimiento de interpretación bíblica. Un librito, ¿verdad?, tiene un poquito más de regla, historia de la hermenéutica, y es de la editorial Vida. Estos libros son libros, ¿verdad?, baratos, 8, 9 pesos, 10, 11 como mucho, y son libros que te ayudan a tener una buena base de estos temas. Amén. Gloria a Dios. Así que, para mi entender, esas son todas las preguntas. Así que nada, vamos a estar por concluir ahora. Pues esta humilde entrevista, amén, nos entendimos un poquito, pero gloria a Dios. Damos toda la gloria a Dios por eso. Pero nuestro objetivo, ¿verdad?, que cada hermanito en la fe, que estaba ahí, haya podido ser edificado y que pueda aprender de la palabra de nuestro Señor. Bien importante, así que amén, vamos a dar por concluir en esta hora, así que amén, voy a pedir que nuestro hermanito Alfredo cierre esta humilde entrevista con una oración. Amén, amén. El hermano César me escribió que recomendemos la vida plena. Sí, amén, la vida plena. La Biblia, si no saben cuál es la vida, la tengo aquí, espera. Déjame mostrarla aquí. La tenía como base aquí. Ay, santo. Ahí está. Esta es la vida plena. Pero recomiendo mejor la vieja. Sí, la Biblia del estudio pentecostal. Amén, pero sí, amén, pues damos las gracias, amén, a todos los hermanitos. Esta fue la página de Soy Curio. También se me olvidó decir, hermanito Alfredo Velázquez, él es el administrador de la página Escatología Bíblica y Teología Bíblica en Facebook. Pueden visitarla allí también, tienen mucho contenido bueno. Si quieren profundizar más en la palabra, pueden visitar esa página, Teología Bíblica y Escatología Bíblica. Así que amén, nuestro hermanito Alfredito nos cierra ahora en oración. Amén. Amén. Saludamos a los hermanos, los amigos. Gracias por las preguntas. Para mí es un privilegio estar juntamente con mi hermano Brian Díaz. Recuerden, hermano, que somos siervos inútiles. Aquí el grande siempre es el Señor. Lo poquito que sabemos porque el Señor nos ha permitido conocer, porque hemos escrito buenos libros, porque hemos tenido buenos maestros, buenos instructores. Así que nunca se canse de aprender
Y siempre, hermano, que el Señor siempre nos mantenga humilde a cada uno de nosotros. Así que le enviamos un fuerte abrazo y hacemos una oración de despedida. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias por esta bendición. Estarás aquí, Señor, compartiendo junto a mi hermano Brian, junto a cada hermano que ha dicho presente. Te pedimos que esté en vivo, Señor, estas charlas, Señor, estas preguntas puedan ser de edificación y que si hay algún hermano con duda, tú le aclares. Si algún hermano va a escuchar este diálogo, Señor, estas preguntas que puedan ser edificadas igualmente. Esta hora nos vamos a despedir, Señor, nuestra transmisión. Pero te pedimos que siempre tu presencia esté con nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayude, seamos cristianos, que podamos siempre estar atentos a tu voz y esperando el día de tu venida. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor es Amén. contigo. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios.